Bueno, ahora vamos a proceder a coser el boxer. Entonces, ustedes ven los moldes, el refuerzo trasero con la parte trasera. Entonces se va a unir esta parte que está recta, se va a unir con esta media luna. Entonces, y verán cómo va a quedar. Van a ver cómo va a quedar. Se une con esta en la fileteadora. Si no tienen fileteadora, en una máquina familiar le hacen zigzag y sobrepisan. También se puede. Ahora vamos a pegar la parte trasera del refuerzo en la parte trasera. Mire qué fácil. Aquí va. Aquí está. Si ustedes quieren sobrepisarla, la pueden sobrepisar en esta parte aquí con la máquina, que les quede bien organizadita y va a quedar, no les va a maltratar a los niños. Bueno, ahora vamos a organizar la otra. Esta parte, que es la parte del refuerzo delantero, ustedes ven que esta parte es la más curva. Esta es la que va para la parte del frente. Esta va para los costados. Entonces vamos a coser aquí esta parte. Miren. Miren cómo queda. ¿Ya? Bueno, entonces ahora después de tener el refuerzo, la parte trasera pegado, vamos a unir esta parte de la pierna, la vamos a unir con la parte delantera. Aquí miren, se une aquí, que vaya con el puntico arriba, el otro piquito arriba, se une y se cose. Va una pierna, ahora pegamos la otra pierna, pegamos la otra pierna, que venga acá, aquí una parte, nos falta la otra parte. Bueno, ahora vamos a colocar el refuerzo de la parte delantera en esta parte que se ve así suelta. Entonces vamos a meter, a ir colocándole esta partecita. Es un poco complicadito, pero con paciencia se puede ir colocando despacio para que la tela le dé. Eso se pone aquí y se va. A veces hay que estirar un poquito el refuerzo para que nos pueda dar la horma. Bueno, aquí está. Mire cómo queda. Mire. Dan cuenta cómo queda el boxer. Aquí queda la bombita. Y ahora falta colocarle el elástico y hacerle el bordillo. Entonces vamos a hacerlo. No lo vamos a hacer en
en la rebordeadora, sino que lo vamos a hacer en la máquina normal. Entonces vamos a hacerle un filete, vamos a filetearlo en esta parte para poderlo hacer en la máquina de costura recta. Aquí fileteamos acá para que quede mejor organizadito el boxer. Aquí, miren. La que no tenga fileteadora le puede hacer un zigzag y ya le va a quedar el boxer bien cosido, bien bonito. Vamos acá. Esta es la talla 2 para niños recién nacidos, para niños pequeñitos. Ya para niños más grandes se va aumentando la talla. A esta talla se le aumenta 1 centímetro a cada lado, en la parte de abajo, en la parte de la cintura, y ya les sale la talla 4. Y así lo mismo con la talla 4, pueden sacar la talla 6, con la talla 6 pueden sacar la talla 8 y así sucesivamente. De la talla 8 le aumenta 1 centímetro igual y sacan la talla 10. La talla 10 le aumenta 1 centímetro y sacan la talla 12, talla 14, así, hasta la talla 16, que es para niños. Y ahí para adelante sigue lo que es talla XS, S, M y así. Más adelante les voy a enseñar a hacer las tallas de boxer para hombre, que son más grandes. Entonces ahorita vamos a ir a colocarle el elástico. Para este boxer necesitamos, vamos a colocarle aquí un filete para que no se nos vaya, para poderlo organizar cuando lo peguemos. Bueno, entonces como ustedes ven, no queremos que esta costura quede así suelta, entonces yo voy a sobrepisarla. Voy a sobrepisar todas las costuritas. Es un poco incómodo, pero entonces ya ustedes cuando lo estén haciendo, cada vez que peguen, por ejemplo, esta parte, la sobrepisan. Igualmente en estas partecitas acá, en esta parte de acá. Entonces, para yo en este momento voy a sobrepisarlo. Voy a sobrepisar todo el boxer. Miren. Esto es fácil. Entonces cogen y sobrepisan la costurita y viene aquí. Esta porque esta la corté así sin estar doble, pero ya en el molde que les expliqué no necesitan hacer este sobrepisado porque en esta parte aquí va a ir doble. Yo lo estoy sobrepisando porque esta la corté así. Ustedes lo pueden cortar también así. Por ejemplo, si tienen algunos pedacitos de tela que no les salga doble, pueden sacarlo así con la costura en la parte de atrás. Estamos sobrepisando la parte del refuerzo trasero. Miren. Entonces uno dobla la costura hacia atrás, la parte de atrás bien organizadita, y le va pasando la máquina. Si tienen alguna recubridora, alguien que tenga recubridora, puede hacerlo en la recubridora y no se necesita fileteado. Solamente con la recubridora ustedes lo pueden hacer y no necesitan de hacer este sobrepisado, solo en la recubridora.
Pero como ahorita no lo estamos haciendo, enseñándoles para aquellas personas que no tienen recubridora, entonces se sobrepisa así. Ahora vamos a sobrepisarle esta parte, estas partecitas de las piernas. Esto es con el fin de que no le maltrate al niño, porque los niños son de piel muy delicada, entonces necesitamos que ellos tengan su ropa íntima que les acomode y que no les maltrate. Entonces vamos a sobrepisar la parte de la entrepierna. Mire, se dobla la parte de la costura y se le pasa costura. Aquí. Ahora vamos a buscar la otra entrepierna que está por acá. La otra costurita, aquí está. Aquí hacemos lo mismo, doblamos. Doblamos aquí y cosemos. Ahora procedemos a sobrepisar la parte de todo el centro, de la parte delantera. ¿Vean? Se dobla, la costurita se dobla y se le pasa la costura para que vaya quedando bien asentadita. Ahora vamos a sentarle la costura de esta parte. La metemos hacia adentro. La que quiera meter la costura hacia adentro, o si la quieren hacia afuera para que les quede así, pueden hacerla hacia afuera, vean, o hacia adentro. Vamos a hacerla hacia adentro. A todo alrededor se va sobrepisando y ya va a quedar con una mejor forma. Se le quitan todos los hilitos para que quede bien pulido. ¿Ya? Y ahí volteamos y miren cómo queda el interior. Ahora vamos a hacerle el bordillo, el dobladillo en la manga. Doblamos por ahí que un centímetro más o menos. Ustedes saben que el que tiene recubridora no necesita hacer esto. Solamente se coloca en la recubridora y la recubridora hace la costura doble y queda más pulida. Pero el que no tiene recubridora pues lo hace así y también le queda bien. Ahora vamos a hacer la otra, el otro bordillo de la otra manga. Miren, igualito como el que hicimos la anterior.
Y ya casi terminamos el boxer talla 2 para niño recién nacido. Ya aquí terminamos de hacer el dobladillo de las mangas del boxer. Mire cómo va quedando. Todo pequeñitico. Muy bonito. Y ahora entonces vamos a colocar el elástico. Acá lo tenemos. Entonces medimos el elástico a ver. Este elástico para esta talla tiene 44 centímetros de largo. ¿Ya? Ustedes ven acá, 44 centímetros tiene de largo para la talla 2. Ya para la talla 4 se le aumentan 1 centímetro, para la talla 6 otro centímetro y así. A cada talla se le va aumentando 1 centímetro. Entonces ahora vamos a unir. Vamos a unir el elástico, lo unimos acá a 1 centímetro, más o menos. Como ustedes pueden ver, esto no puede quedar así, porque entonces también maltrataría. Entonces lo vamos a sobrepisar. Sobrepisamos aquí y ahora entonces lo pegamos en el boxer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a colocar el elástico. Como aquí está la costura, o sea, esto lo hicimos con costura atrás, pero el que ustedes van a hacer no lleva costura, simplemente que en la mitad le hacen una ceñita, que ahí es donde va a ir el elástico pegado. Donde va esta costura va a ir aquí, en toda la mitad de la parte trasera. En esta parte por ahí queda 1 centímetro, a 1 centímetro del orillo del boxer. Entonces comenzamos a pegar. Aquí aseguramos, aquí está la marquilla de la mitad de todos va a ir en toda la costura de la parte delantera del boxer, donde va el refuerzo delantero. También hacemos lo mismo, en toda la costura pegamos por ahí a 1 centímetro de distancia, así sobrepisamos normalito. Aquí está la marquilla, la colocamos en toda la costura. Esto es muy fácil. Si la quieren hacer con elástico interno, solamente se le aumentan los 2 centímetros o dependiendo el ancho del elástico que le van a colocar, se le aumenta a la parte de arriba del boxer y se le pega, se le coloca el elástico para que el elástico quede interno y listo. Vamos a hacerle otra costura para sobrepisar toda esta partecita para que no quede suelto. Y hemos terminado. Miren qué fácil fue hacer este boxer.
Miren, aquí está el boxer para niño recién nacido. Miren qué bonito quedó. Como les dije, si quieren hacerlo con elástico interno, que les quede el elástico interno, solamente le aumentan 2 centímetros y le colocan el elástico. Pero este quedó muy bonito, para niño recién nacido, muy elegante, bien elaborado. Espero que les guste, practíquenlo y yo sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes hacerle la ropa interior a sus propios niños. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Dios me las bendiga.